Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganar. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la
Que Dios te bendiga, bienvenido una vez más a nuestra reunión online. Qué bueno que podamos estar juntos y podamos compartir palabra de Dios. Quiero compartir un pasaje en la Escritura en Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 10. Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 10 dice la palabra de Dios así. Yo tengo la nueva versión internacional, dice así. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia de sacerdotes de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el 5º mes del año 11 de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Versículo 4 dice, la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado por profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras, mira hoy te doy autoridad sobre las naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Gloria a Dios. Estamos viendo en este capítulo 1 de Jeremías el llamado de Dios a Jeremías. Y hay cosas para resaltar, y una de las cosas que quiero resaltar en este tiempo es cómo cuando Dios tiene un llamado para nuestra vida, yo creo que todos tenemos un llamado de parte de Dios en el momento que decidimos seguirle, ya somos llamados por Él para hacer una tarea particular. Y Jeremías es llamado por Dios como profeta, pero él está poniendo excusas al llamado de Dios. Y veo que Dios tiene un propósito con su vida, pero el único que puede sabotear el propósito de Dios para Jeremías es el propio Jeremías. Y transportándolo a nosotros como aplicación personal, veo que muchas veces nosotros somos los que saboteamos el propósito de Dios para nuestra vida. Somos nosotros los que vamos en contra de lo que Dios quiere para nosotros, y los únicos mayores enemigos que tenemos antes que el diablo y antes que las situaciones y antes que, no sé, el país o lo que sea, somos nosotros mismos al propósito y al llamado de Dios. Así como Jeremías estaba presentando excusas a lo que Dios le estaba mandando a hacer, de la misma manera nosotros muchas veces presentamos excusas delante de Dios cuando Él nos llama a hacer algo, cuando Él tiene un propósito con nosotros, cuando Él nos llamó para hacer algo específico, decimos, no sé, Señor, si soy el adecuado, soy el correcto. Un factor común o que nos une en todos los hombres de Dios de la Biblia es que ellos no se sentían capacitados. Ellos creían que había otro mejor, que había otro que estaba más preparado, pero el Señor les decía, yo te llamé a vos. Y esto nos muestra la humanidad de cada uno de estos personajes, que pasaron lo mismo que pasamos nosotros, que pensamos que no somos capaces, que no podemos, que no somos lo suficientemente elocuentes, inteligentes, ungidos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y somos nosotros los que frenamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, cuando Dios nos llama, hay cosas que tenemos que tener en cuenta, y una de ellas es que no tenemos que ignorar nuestro llamado, no tenemos que ignorar que Dios nos llama, que el llamado viene de parte de Dios, que Dios quiere algo con nosotros. Y en el versículo 5 dice, ¿no? Versículo 5, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado por profeta para las naciones. Entonces lo primero que del ignorar el llamado, ¿sí? Cuando ignoramos nuestro llamado, una de las cosas que salen de esto es que Dios nos conoce. Él nos conoció desde antes. A veces queremos presentarnos delante de Dios presentándole nuestros defectos, pero Él ya los conoce. Él ya conoce cómo somos, Él ya sabe en qué fallamos, Él ya sabe cuáles son nuestras debilidades, Él ya sabe en qué andamos flojos. Pero Él dice, yo antes te conocí. Tenemos que entender que nosotros somos diseño de Dios, que Él nos hizo, que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, cuando ni siquiera nuestra madre ni nosotros mismos teníamos noción de nosotros.
A veces no terminamos ni siquiera de conocernos nosotros, pero Dios nos conoce. Dice la palabra de Dios que Él conoce aún hasta el número de nuestros cabellos. Y fíjense qué específico que es Dios, qué meticuloso que es Dios al momento de conocernos. Y conociéndonos tan profundamente, Él nos llamó y nos escogió. Lo segundo que quiero resaltar de esto es que dice, te aparté. ¿Sí? El versículo 5, lo estamos viendo literalmente de lo que Dios le dice a Dios a Jeremías. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, o sea, antes te conocí. Lo segundo le dice, antes de que nacieras yo ya te había apartado. Y apartado quiere decir santificado. Yo ya te santifiqué, yo ya te aparté, yo ya te escogí. Entonces me queda a mí escoger o rechazar lo que Dios me llama a hacer. Tomarlo o dejarlo, ¿sí? A veces decimos, bueno, pero yo estoy esperando que llegue el propósito de Dios para mi vida. No, tenés que tomarlo o dejarlo. Hay un propósito. Hay un propósito de Dios que es común a todos, que tenemos que tomarlo, ¿sí? Entonces, uno espera que sea no ser misionero en África, ser predicador, ser, no sé, ministro de alabanza, y como que el ministerio de Dios se limita solamente a esos puestos, ¿no? O a esas tareas. No, cuando vaya y sea, yo quiero servir a Dios y quiero responder al llamado de misionero en África. Bueno, pero comencemos con el llamado que Dios puso en nosotros, ya acá donde estamos. Si Dios nos llamó a servirle, Dios nos llamó a darle nuestra vida, ya tenemos que empezar a ejercitar el llamado de Dios en nosotros donde estamos. Y Él después me va a dar las herramientas para llegar a los lugares donde yo quiero llegar, si sea misionero, ya sea, no sé, pastor, evangelista, sea ministro de alabanza, lo que sea. El Señor va siempre, ¿no?, en lo que hablamos respecto a la iglesia, ¿no? Entonces el Señor nos va a dar a medida que vamos ejercitando en el llamado que Él nos dio en el lugar donde estamos. Quiero seguir con el versículo 5, dice, antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado por profeta para las naciones. Te había nombrado por profeta para las naciones. Cuando uno habla de profeta, podemos aplicarlo al día de hoy como una profesión, ¿sí? Como una profesión. Profeta era su profesión y a las naciones era la gente. Y dice, te di por profeta a las naciones. En hebreo, te di quiere decir te regalé. Y este es el lenguaje de Dios. La gracia, el regalo. Cuando no lo merecemos, pero Él nos los da. Y somos un regalo para la gente. Somos un regalo. Nos dio como profeta para las naciones, para la gente. Nos dio nuestra profesión, cual sea tu profesión, si seas, no sé, enfermero, médico, chapista, no sé, mecánico, lo que sea, padre, hijo, madre, la profesión que te toque ser, en esa profesión, en ese lugar donde Dios te puso, que podamos ser de bendición para otros, que podamos ser de bendición para las naciones, para la gente. Esto no solamente tiene un carácter misionero, sino que tiene un carácter del lugar donde Dios me pone. Entonces, si sé que tengo una profesión, la profesión de esposo, de padre, y tengo que ejercerla mostrando el amor de Dios. Muchos se deprimen desesperados esperando que sea algo no como sobrenatural o sea algo místico, pero en el lugar donde Dios te puso, tenés que ser de bendición. Tenés una profesión que ejercés y tenés que mostrar el amor de Dios donde te encuentres. Lo segundo que veo, hablamos acerca de conocer el llamado que viene de parte de Dios, y lo segundo es que hay límites a este llamado. Son límites que nosotros nos autoimponemos, son límites personales que tenemos que superar. Fíjense en el versículo 1, dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia de sacerdotes, una familia sacerdotal de Anatot, ciudad de territorio de Benjamín. La palabra nos dice que en los tiempos de Salomón había un profeta, el profeta Abiatar, que había traicionado a Salomón y lo envió al exilio justamente a este lugar, Anatot. Este sacerdote había sido enviado a Anatot. Y el estigma que tenían, o la marca que tenían los sacerdotes de Anatot, es que eran traicioneros. Entonces, fíjense que Jeremías, aún con la limitación de ser tildado, marcado como un traicionero, como un sacerdote traicionero, o un profeta traicionero, él aún venció esos límites y se levantó.
o Dios lo estaba llamando a levantarse como profeta. Entonces hay límites personales, uno de ellos es el origen, y el origen de donde te tocó salir, de donde te tocó venir, de una familia, no sé, de una familia marcada, no sé, por padre mujeriego, por los vicios, por las drogas, por el alcohol, por la mentira, por la pobreza, por, no sé, gente que estaba marcada de traidora, rencorosa. No estamos atados a nuestro origen porque Dios nos llamó y Dios rompe todas esas maldiciones para que podamos cumplir el llamado que Él tiene. Este tiempo en el que Dios llama a Jeremías era un tiempo de persecución a los profetas. Si el profeta no decía lo que el rey quería escuchar, moría. Y justamente Dios lo levanta a Jeremías para darle un mensaje que no era tan agradable en los oídos del rey. Mensajes de arrepentimiento, mensajes en los que iban a ser llevados cautivos, mensajes en los que el enemigo iba a avanzar si no había arrepentimiento. Pero venía con un mensaje de esta manera y los profetas que se levantaban con este mensaje morían. Pero fíjense que aún así, contra esa temporada, Jeremías se levantó. Segundo límite que tenemos es el límite de las temporadas. Saber que a pesar de la temporada que estemos pasando, tenemos que cumplir el llamado de Dios. No hay pandemia, no hay virus, no hay estaciones, no hay temporadas, no hay frío, no hay calor, no hay cosas que nos frenen en el predicar la palabra de Dios, en el cumplir el llamado, en ejercer nuestra profesión mostrando el amor de Dios. Tenemos que superar las temporadas. Hay temporadas más buenas, hay temporadas más difíciles, hay temporadas de incertidumbre, pero las temporadas no pueden condicionar lo que Dios tiene para mi vida. Seguimos un poco más y vemos que él habla de una inexperiencia. Jeremías dice, soy muy joven, soy niño, no puedo, no tengo palabras. Él habla de inexperiencia y también muestra que hay una incapacidad. Pero en esa inexperiencia hay una autoridad que viene de parte de Dios. Y esa autoridad, en esa inexperiencia, es donde voy a aprender a hablar. Fíjense que Jeremías no sabía hablar, dice, no sé hablar, había una incapacidad. Y muchas veces escogemos las incapacidades porque nos deslizamos, porque le damos lugar a ciertas tentaciones, porque le damos lugar a ciertas costumbres, ciertas amistades, a ciertos círculos que no nos convienen y damos lugares a las incapacidades. Pero hay veces que no escogemos las incapacidades. Alguien que lastimó nuestra vida, alguien que quizás vulneró lo más preciado en un momento de debilidad, un momento de la niñez, o distintos casos en los cuales se produjo una incapacidad impuesta. Pero aún así el Señor sana. Aún así el Señor viene con sus manos de amor, con sus manos de sanidad, y Él obra en cada uno de nosotros, haciendo que esas heridas tan profundas que nos hicieron incapaces, esas heridas que quisieron mutilar nuestras vidas y nuestro llamado, sean reconstruidos en Dios, sean sanados en Dios, sean resucitados en Dios, que solamente Dios puede hacerlo. Y esa inexperiencia y esa incapacidad, dice la palabra de Dios que Dios tocó la boca de Jeremías. Y Dios va a tocar nuestro corazón, Dios va a sanar nuestra incapacidad. Decimos, bueno, pero mi viejo nunca me demostró amor, mi vieja, mi tío, nunca me demostraron amor, porque quizás ellos no recibieron amor y no saben cómo darlo. Pero sí, Dios sanando los corazones hace que ellos puedan amar, que aprendan a amar por medio de su palabra, por medio del amor de Dios. Porque si uno no conoció el amor, pero nosotros que estamos en el Señor, Él nos ama, Él es amor, conocemos el amor de primera mano, el amor más puro, el amor que viene de parte de Dios, el amor en su esencia. Entonces uno va a superar esa incapacidad porque Dios va a tocar los corazones. Gloria a Dios. ¿Cómo vemos a Dios? También es otra de las formas, ¿sí? ¿Cómo vemos a Dios? Porque dice, ¿qué ve Jeremías? Le dice, en el versículo 11, dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ve Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Y esto está bueno porque la vara de almendro es una de las varas o de los frutos, o de los árboles, que
primero florecen y primero dan fruto. Entonces, cuando uno en ese tiempo quería ver si iba a haber una buena cosecha, si iban a florecer el resto de las plantaciones, uno iba a la vara de almendro y veía si ya había un brote. Si había un brote, era señal de que iban a tener una buena temporada. Si había un brote y después veían el fruto, era señal de que iba a haber una buena cosecha. Entonces, ¿cómo vemos a Dios? Dios ya está de antemano vigilando, dice acá, ¿no? El versículo 11, versículo 12, has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Dios nos está observando, Dios está mirando nuestra vida, Él sabe qué es lo que va a pasar y Él tiene cuidado de nosotros. El Señor está pendiente. Entonces, ¿cómo veo a Dios? Dios a un Dios ausente, un Dios que se alejó. No, Dios está presente viendo lo que pasa en nuestra vida. Dios está presente viendo qué sucede en cada momento de nuestra vida, independiente de las temporadas, independientemente de nuestro origen, independientemente de cualquier inexperiencia o incapacidad. El Señor está viendo cómo estamos caminando y transitando, y Él cuida de nosotros y va a hacer que su palabra se cumpla en nuestra vida. Gloria a Dios. El versículo 12 dice, has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte. Amén. Pero quiero ir al versículo 17. Dice, pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Pero quiero resaltar esta primera parte, pero tú prepárate, tú prepárate. La versión Reina Valera dice, ciñe tus lomos. Y ellos tenían unas túnicas con un cinturón que cruzaba su cuerpo, y al momento de marchar, al momento de correr o de hacer un viaje, ellos tenían que subir sus vestidos y ceñirlos en sus cintos, para que puedan tener facilidad para caminar y para viajar y para transitar. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? Vestite una vez más. Prepárate, levántate. Y como dice acá en esta versión internacional, nueva versión internacional, prepárate. Pero tú, prepárate, levántate una vez más. Si no pudiste hacerlo una vez más, levántate una vez más. No abandones, no renuncies, sino que ceñí tus lomos. No sé amar, así intentalo una vez más. No sé servir, intentalo una vez más. No, pero esto todavía no me sale, supera tus límites, intentalo una vez más. En el nombre de Jesús. Y Él va a estar con nosotros. Y esa profesión que Dios puso en nuestra vida va a ser de bendición para otros. Vamos a mostrar el amor de Dios en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el lugar donde nos toque ir, donde van a ver algo diferente. Van a decir, che, pero ¿qué es lo que tenés? Tengo Jesús en mi corazón. Y es Jesús en mi corazón que está amándote. Es Jesús en mi corazón que te está llamando. Qué importante es poder ejercer la profesión que Dios puso en nuestra vida y que podamos ir a todas las naciones mostrando de su amor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por poner en nosotros un llamado, por poner, Señor, en nosotros un propósito. No queremos, Señor, renunciar a eso, sino que queremos, Señor, llegar a otras personas con tu amor, con tu palabra, sabiendo que vos tenés cuidado de nosotros, superando todo límite y no ignorando, Señor, que el llamado viene de parte tuya, Señor. Renunciamos ahora a todo obstáculo, toda limitación que se presenta, que se levanta, y llevamos tu palabra con amor, sirviendo a los demás y ejerciendo nuestra profesión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, espero que esta palabra haya sido de bendición. Y quiero recordarte que estamos los sábados a las 6 de la tarde de manera presencial acá en el templo, en Pinzón 1152, los domingos a las 11 de la mañana, y seguimos de manera online los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 20 horas. Recordarte también que los martes tenemos un grupo de Zoom, un grupo de oración, estamos todos los martes 8:30, y los domingos sumamos ahora a las 6 de la tarde estas historias de 2 minutos de la escuela bíblica. Ya se van estirando un poquito más de 2 minutos, pero es historias para los chicos, con actividades, con trabajos para que ellos puedan también estar integrados y conocer de la palabra de Dios. Así que bueno, que Dios te bendiga, te esperamos de la manera que quieras y sos de mucha bendición para nuestra vida, y espero que esta palabra haya sido también de bendición para vos. Que Dios te bendiga.